Buenos días, chiquillos. Vamos a seguir viendo las características de los explosivos que estábamos viendo ayer. Voy a compartir lo que estábamos viendo, que era el catálogo. Esperen un poquito que alguien me está hablando. Si me quiere hacer la consulta, hágamela en voz audible, por favor, Lucas. Le escucho. ¿Qué duda tiene? Profe, Dígame. ayer en la prueba para rezagados no me salían preguntas cuando me metía. A mí y a un compañero nos pasó lo mismo. Sí, pero le envié un correo diciendo que tuve problemas con internet y que a las 8 abrí el examen. Ustedes no ven sus correos. A las 8 abrí el examen. O sea que lo abrió a las 8 de la tarde ayer. A las 8, sí, de la noche. Ah, ya, ok. Oiga, ¿usted no le falta dar la prueba? Sí, vos sí. Y al Yáñez también. ¿Usted habló con Sí, él? a mí alguien. ¿A Yáñez? Sí, a mí alguien. Ya, hoy día la voy a abrir de nuevo, ¿ya? A las Ya, 8. A las 8. Estén atentos, por favor. ya, profe. Gracias. Lo voy a Ya nos avisar al vemos. rato. Ya, chao. Chau. Ahora vamos a ver las características de las emulsiones. Ya las emulsiones son una mezcla de una especie de aceite con unos pellets, parecido a los pellets del salitre. Entonces ese aceite o esa emulsión, junto con esos pellets, parecido al salitre o al nitrato de sodio, son los que forman la emulsión. Entonces tenemos Emultec CN, Emultec CH y Emultec CP. Todos tienen una misma densidad de 1,15 gramos centímetro cúbico. ¿Ya? 1,15 gramos centímetro cúbico. Tienen una velocidad de detonación de 4.600 metros por segundo. 4.600 metros por segundo. La presión de detonación es parecida en las tres. En el Emultec CN es de 61 kilobar. Entonces un explosivo potente, ¿cierto? Emultec CH 61 kilobar y Emultec CP, acuérdense que son los nombres de fantasía de la empresa Enaex de la emulsión. Cuando dice emulsión pequeño diámetro se refiere a emulsiones parecidas al tamaño de un cartucho de dinamita. Entonces estamos hablando de más o menos 8 pulgadas de largo por 1 pulgada de diámetro, más o menos. ¿Ya? Son como embutidos, ¿ya? Es como que fuera una especie de salchicha, ¿ya? Así vienen las Emultex. Es una cosa líquida, ¿cierto? Que infla una bolsa de plástico y eso sería un Emultex. La energía que libera cada uno de estos cartuchos de emulsiones, Emultex CN, 3.940 kJ por kilogramo, la Emultex CH, 4.250 kJ por kilogramo y Emultex CP, 3.894 kJ por kilogramo. Como es una especie de emulsión o de aceite, ¿cierto? Que infló una bolsa de polietileno, es excelente para el agua, porque el polietileno lo hace impermeable, ¿cierto? Entonces, cuando hay mucha agua en una zona que queremos detonar, lo ideal es usar emulsión. Volumen de gases. La Emultec CN genera 930 litros de gases por kilogramo de Emultex. 930 litros de gases por kilogramo de Emultex. Emultex CH, 904 litros por kilogramo. Y Emultex CP, 920 litros por kilogramo. Después habla de la potencia relativa al ANFO. Entonces, estamos diciendo que prácticamente la misma en el Emultex CN respecto en el peso.
Respecto al peso, dice que 1,01 kilos de ANFO equivalen a 1 kilo de Emultex. Y respecto al volumen, 1,49 litros. 1,49 litros, prácticamente 1,5 litros de ANFO es igual a 1 litro de Emultex. Después la Emultex CH, 1,07 1,07 kilos de ANFO son equivalentes a 1 kilo de Emultex. Y en volumen, 1,58 litros, un poco más de litro y medio, 1,58 litros de ANFO son equivalentes a 1 litro de Emultex CH. Después nos toca la Emultex CP, dice que 890 gramos de ANFO son equivalentes a 1 kilo de Emultex. ¿Ya? Esa sería en cuanto a la potencia relativa al ANFO en peso, o sea, 890 gramos de ANFO son equivalentes a 1 litro de Emultex, perdón, 1 litro, 1 kilo de Emultex. Y 1,47 litros de ANFO, 1,47 litros de ANFO son equivalentes a 1 litro de Emultex CP. Duración 6 meses, duración 6 meses, eso es lo que duran, ¿ya? Cuando pasa su fecha de vencimiento, ya no se puede asegurar las características y potencia, ¿cierto?, los explosivos. A eso se refiere con la duración. En este caso, las emulsiones no transpiran como las dinamitas. Entonces, uno no se va a dar cuenta, por eso tiene que estar ojo con las fechas de vencimiento de las cajas. Después dice emulsiones de diámetro intermedio. Estamos hablando de diámetros mayores, donde la densidad de la Emultex PG es de 1,22 gramos por centímetro cúbico, tiene una velocidad de detonación de 5.000 metros por segundo. Como tiene una velocidad mayor de detonación, obviamente va a tener una presión de detonación mayor, ¿cierto? Y nos da 76 kilobar. Eh, Después nos dice que los kilojoule por kilogramos que libera esta reacción química, ¿cierto?, de detonación, es de 3.370 kilojoule por kilogramo, ¿ya? Esa es la energía que libera 1 kilogramo de Emultex PG. Excelente bajo el agua porque ya sabemos que es una especie de embutido, ¿cierto?, hecho en una bolsa de polietileno, por dentro va la emulsión. Excelente para trabajar en zonas con mucha agua. Libera 997 litros por kilogramo de explosivo, o sea, prácticamente 1 metro cúbico. 1 metro cúbico son 1.000 litros. Potencia relativa al ANFO en cuanto a la relación en peso, 890 gramos de ANFO son equivalentes a 1 kilo de Emultex. Y en volumen, 1,39 litros, 1,39 litros de ANFO son equivalentes a 1 litro de Emultex PG. La misma duración de 6 meses. En la Emultex P1, la densidad es de 1,28 gramos por centímetro cúbico. Su velocidad de detonación es de 5.301 metros por segundo. Obviamente, la presión de detonación va a ser mayor, ¿cierto? 90 kilobar. Y además libera 2.893 kilojoule por kilogramo explosivo. Excelente para el agua, libera 977 litros por cada kilogramo de explosivo. En cuanto a gases, tiene una relación respecto del ANFO en peso de 790 gramos. 790 gramos de ANFO son equivalentes a 1 kilo de Emultex. Y 1,30 litros de ANFO son equivalentes a 1 litro de Emultex P1. La misma duración en cuanto a la fecha de vencimiento. Después nos vamos a saltar a los APD.
APD. Los APD, ¿qué es lo que son? Son básicamente para iniciar. Bueno, cada uno de estos que vimos, que son explosivos, altos explosivos, también sirven como iniciadores de la columna de ANFO, ¿ya? Las dinamitas, por ejemplo, si yo no tengo APD, para iniciar la columna de ANFO puedo utilizar Tronex sin ningún problema, ¿ya? Generalmente en la mina, para ahorrar dinero, inician los tiros de desarrollo con Tronex y no con APD. Porque un cartucho de Tronex es más barato que un cartucho de APD. Entonces siempre un alto explosivo como el ANFO tiene que ser iniciado con otro alto explosivo. En este caso, generalmente utilizan un cartucho de Tronex o un cartucho de dinamita. Tronex es el nombre de fantasía de uno de los cartuchos de dinamita que genera NAX. Una APD, ¿qué es lo que es? Una APD es el mayor explosivo que se utiliza en minería en cuanto a potencia. Fíjense la densidad que tiene, 1.62 gramos por centímetro cúbico. Tiene una velocidad de detonación de 7.200 metros por segundo. ¿Ya? 7.200 metros por segundo. ¿Qué significa eso? Que si yo tuviera una manguera y le agrego el contenido del APD en la manguera, ¿ya? Una manguera de 7 kilómetros de largo, ¿ya? Y le agregué el contenido del APD. El contenido del APD se llama pentolita. El contenido del APD se llama pentolita y es una mezcla 50% de TNT con pentrita. Eso forma pentolita. Entonces la pentrita más TNT forma pentolita y eso es lo que va adentro, ¿cierto? De estos APD. ¿Ya? Entonces si esa manguera de 7 kilómetros, yo le agrego pentolita a todo lo largo, y le pego un martillazo después a uno de los extremos de esa manguera, ¿ya? Toda la manguera, ¿cierto? Llena de pentolita por dentro, y le pego un martillazo a uno de los extremos de 7 kilómetros. En un segundo va a recorrer esos 7 kilómetros la velocidad de reacción. Eso significa 7.200 metros por segundo, ¿cierto? Va a avanzar 7 kilómetros y 200 metros en un segundo. Dice que obviamente ante esa velocidad tengo la mayor presión de detonación, que son 216 kilobar. Si esos 216 kilobar yo lo llevo a kilogramos centímetro cuadrado, que es como más tangible, ¿cierto? Porque cada uno sabe lo que es un kilo. Voy a multiplicar 216 por 1019 para transformarlo a kilogramos centímetro cuadrado y me da 220.000 kilogramos, 220.000 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, 220 toneladas se aplican en una milésima de segundo, 220 toneladas en una milésima de segundo se aplican sobre cada centímetro cuadrado alrededor del tiro. Esa es la potencia que tiene. Entonces, es alta, ¿cierto? Muy potente. Dice que libera una cantidad de energía, ¿cierto? Importante, estamos hablando de 5.598 kilojoule por kilogramo de explosivo. 5.598 kilojoule por kilogramo de explosivo. O sea, no solamente el poder rompedor es alto, que lo da la presión de detonación, sino que además los gases que libera, que no son muchos, si se dan cuenta, son 692 litros por kilogramo, ¿ya? Libera menos gases porque la detonación es más rápida, pero con ese calor esos gases se expanden violentamente y rompen y permiten que las rocas quebradas por la presión de detonación salgan disparadas, ¿cierto? Si bien no generan los mismos gases que los otros explosivos, generan un poco menos, pero esos gases se expanden a mayor velocidad y de forma más violenta, ¿cierto? Dado el tremendo calor que generan, 5.598 kilojoule por kilogramo de explosivo. Entonces ese calor, ¿qué es lo que hace? Expande los gases violentamente para desgarrar la roca que antes fue quebrada por la presión de detonación, ¿ya? Dice que la relación que hay en peso
entre el ANFO y el APD es que 1.5 kilos de ANFO son equivalentes a 1 kilo de APD. 1.5 kilos de ANFO son equivalentes a 1 kilo de APD. Y 3,12 litros, 3,12 litros de ANFO son equivalentes a 1 litro, ¿cierto?, de el material que está dentro de los APD. O sea, es mucho más potente. Y puede durar hasta 60 meses. 60 meses los APD, ¿ya? Hasta el momento lo que más dura, ¿cierto? 60 meses es la duración del APD. ¿Qué es lo que es un APD ahora? Les voy a tratar de dibujar lo que es un cartucho de APD. Un APD es una cosa así, miren. Los de 500 gramos, voy a tratar de hacerlo del tamaño real, son unas cosas así. Una especie de cilindro, es un cilindro, y adentro tiene el explosivo, ¿ya? Eso sería una APD de unos 500 gramos. Esto es de cartón, adentro está el explosivo y aquí por arriba y por abajo es como yeso lo que tiene. Entonces tiene un hoyito ahí, por donde usted ingresa el detonador. Y por ahí usted ingresa el detonador, que es un cilindro metálico, chiquitito, un detonador, una cosa más o menos así. Y adentro tiene explosivo. Y ahí hay una cosa que se llama eh, cable de choque, que puede ser eléctrico o puede ser con explosivo al interior. ¿Ya? Existen detonadores que se llaman noneles, que son no eléctricos, y detonadores eléctricos. Eso es lo importante, que para iniciar una PD con estas características tiene que, de todas maneras, necesitar otro explosivo, que es la detonación de un detonador, ¿ya? La explosión de un detonador, que es como un tubo como el que dibujé ahí, un poquito más grande. Un detonador es una cosa así. Voy a tratar de hacerlo ya. Ese es más o menos el tamaño de un detonador. Como están viendo, estamos hablando de unos 8 centímetros de largo, 6, 7 centímetros de largo, más, ¿cierto?, lo que inicia el detonador, que es una especie de mecha, pero no es mecha, no es una mecha a fuego, sino un tubo que por dentro también tiene explosivo, ¿ya? Ese explosivo va como a 2.500 metros por segundo y es el que inicia el detonador, que puede ser un nonel, o en caso de que es un detonador eléctrico, estos son dos cables que ingresan. En el caso de los detonadores eléctricos, son dos cables que ingresan al detonador, ¿ya? Entonces, cuando se da la energía, se inicia un elemento que inicia el explosivo por dentro, ¿ya? Entonces el detonador se mete en el APD, una vez que detona el detonador, se inicia el APD, ¿ya? Eso sería un APD cilíndrico de unos 500 gramos, pero también hay APD que no son cilíndricos, que son como un gorro de cumpleaños, una cosa así. Estoy tratando de hacerlo del tamaño real. Una especie de gorro de cumpleaños un poquito más chico, ¿no? Y también tiene una especie de mecha, ¿ya? Ahí me quedo como doble. Voy a tratar de hacerlo mejor. Entonces tiene una mecha, ¿ya? Una mecha que no es mecha, sino que es un tubo de choque. Es un APD cónico. Esa línea segmentada indica que no estoy viendo esa parte, ¿cierto? Ya. Es un APD cónico, más o menos es el tamaño. O sea, estamos hablando de un diámetro de unos 12 centímetros de diámetro en la base, y con esos ángulos para generar un cono, ¿ya? Eso sería un rompedor cónico. Y adentro, ¿qué es lo que había? ¿Se acuerdan o no? Un explosivo que se llama pentolita, que en el fondo es una mezcla de TNT, que es trinitrotolueno, TNT, más pentrita, ¿ya? Que también es un alto explosivo semejante al TNT, y eso nos forma lo que les decía pentolita.
No sé si tienen alguna duda de lo que estamos hablando. Esto también es cartón, ¿ah? Una especie de cartón color papel craft, y abajo también hay como una especie de base de yeso, se ve así como base de yeso, no sé si será yeso completo, pero algo así es. ¿Me van siguiendo o no? Dice que lo que tiene adentro, ¿cierto? Tiene una alta densidad de 1,62 gramos por centímetro cúbico, ¿ya? Un tremendo poder rompedor, ¿por qué? Porque tiene una velocidad de detonación muy alta también. Es el explosivo más potente que utilizamos en minería, ¿ya? El explosivo más potente químico que existe en el mundo es el TNT, ¿ya? El TNT, el mismo que se está usando acá. Entonces, cuando hablamos de kilotones, megatones, estamos hablando en relación a kilotón, ¿qué sería? 1.000 toneladas, un kilotón son 1.000 toneladas de TNT, ¿ya? Así como se mide la potencia de las bombas nucleares en relación a toneladas de TNT. Un megatón sería 1.000.000 de toneladas de TNT, ¿ya? El equivalente a, es una relación de equivalencia. Sigamos viendo lo que estamos en cuanto a explosivos. Pesos y medidas de los explosivos, ¿ya? Los cartuchos de dinamita, ya ustedes más o menos saben cómo son. Existen permicar de 1,1/4 por 4 pulgadas de largo, 1,1/4 de diámetro por 4 pulgadas de diámetro. El peso de un permicar de esos chicos es de 104 gramos. Un permicar de 1,1/4 por 8 pulgadas de alto tiene un peso de 280 gramos. Voy a parar un poquito, chicos, que me tengo que hacer algo importante. ¿Me esperan un poco? Ya, chiquillos. Les decía que estábamos hablando del peso de cada cartucho de dinamita de permicar. Me dice que en una caja el permicar de 4 pulgadas de largo vienen 240 cartuchos pequeños de permicar de 4 pulgadas de largo y 120 con los permicar de 8 pulgadas. El peso de la caja es de 25 kilos. En el caso de la Samsonita, es 1 pulgada de diámetro por 8 pulgadas de largo. Peso en gramos, 133 gramos. Unidades por caja, 150. Peso de la caja, 20 kilos. Softron son de 16, a ver cómo está esto, 11 por 16, 20 pulgadas de largo, 20 pulgadas de largo por 11, 16 avos de diámetro, ¿ya? O sea, menos de 1 pulgada de diámetro, pero tiene 20 pulgadas de largo. Cada unidad pesa 141 gramos. Unidades por caja, 142. Unidades por caja, 142. Peso en caja, peso de la caja de Softron,
20 kilos. En el caso del Tronex Plus, que es la dinamita más usada en minería, estamos hablando que la mayoría, voy a ir abajo, dice 1 octavo pulgada de diámetro por 8 pulgadas de largo. Esa es la más utilizada. O la de 1 cuarto. 1 cuarto pulgada de diámetro por 8 pulgadas de largo. Entonces, si pensamos en la 1 cuarto, cada cartucho pesa 185 gramos. Vienen 130 cartuchos por caja, lo que equivale a 24 kilos. En el caso de la Emultex, estas son las de rango medio, no las más pequeñas. Vamos a ver las más pequeñas, las que parecen cartucho, son aquí abajo. La Emultex CN vienen con 1 pulgada de diámetro, 8 pulgadas de largo. O 1 cuarto pulgadas de diámetro por 8 pulgadas de diámetro. Esas son las más utilizadas, las de 1 cuarto por 8 pulgadas. Pesa 186 gramos, vienen 134 Emultex por caja y la caja pesa 25 kilos. ¿Ya? La Emultex CP es muy similar. Hay en versiones de 1 octavo de diámetro y 1 cuarto de diámetro, pero ambas miden 8 pulgadas de largo. Pesan 151 gramos y 186 gramos respectivamente. En algunas cajas vienen 166, las que son más delgadas, las que son más gruesas vienen 134 Emultex CP de 1 cuarto por 8 pulgadas. Y la caja pesa 25 kilos, ¿ya? Ahí están las características del APD. APD regular. Están hablando, cuando habla de 225 se refiere al gramaje, ¿ya? De explosivo que tiene. Cuando habla de 450, el gramaje explosivo. O sea, ¿se dan cuenta? APD 225 y en el peso dice 225 gramos. APD 450 gramos de peso. APD 675 gramos de peso. APD 900 gramos de peso. ¿Ya? El que más se utiliza es el APD 450. Por lo menos en minería subterránea es el que más se utiliza, el APD 450, que yo les decía de 500 gramos. Las características de ese APD son de un diámetro de 2 pulgadas un cuarto y una altura de 4 pulgadas y media. Pesa 450 gramos, vienen 30 unidades por caja y la caja pesa 13,5 kilos. El más grande, el de 900, que es casi 1 kilo de TNT con pentrita, tiene 3 pulgadas de diámetro, 1 octavo pulgadas de alto, pesa 900 gramos y vienen 27 unidades en la caja. Y, perdón, sí, vienen 27 unidades en la caja y pesa la caja 24 kilos y un poco más. Esos conos que les decía de APD son para rompimiento de colpas. Las colpas, ¿se acuerdan que veíamos que salían de algunos puntos de extracción, que eran rocas grandes que me detenían la producción? Para quebrar esas rocas y poder seguir avanzando con la extracción de mineral de estos puntos de extracción, yo utilizo uno de estos APD cónicos, lo coloco encima de la roca y lo hago detonar. Obviamente tengo que aislar la zona antes de detonar. Y eso va a permitir quebrar la roca sin tener que perforar. De otra manera tendría que perforar la roca primero y después, por ejemplo, introducirle dos APD de 500 gramos o 450 para ser más exacto. O perforar la roca e ingresarle una dinamita para que por dentro es más fácil romper la roca que por fuera. Lo que pasa es que el APD cónico, ¿cierto?, es tan potente que igual la va a quebrar, aunque lo ponga por fuera. Fíjate que gran parte de la explosión se va a ir hacia arriba, ¿cierto?, hacia el aire. Pero es tan potente el explosivo que igual quiebra la roca, esto APD cónico me refiero. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chiquillos? Ahí están las características de los APD cónicos, ¿ya? Se habla de base por altura en milímetros.
Hay unos que tienen una base de 73 milímetros, o sea, estamos hablando de 7 centímetros por 42 milímetros de alto. Son unos conos pequeños, ¿se dan cuenta? El que más se utiliza es el APD de 450, que les decía yo, tiene 121 milímetros de diámetro, o sea, 12 centímetros de diámetro en la base, y 69 milímetros de alto, o sea, prácticamente 7 centímetros de alto. Después está el APD 900, este parece el que más se usa. Estoy tratando de recordar lo que veía en la mina. 152 milímetros de base, sí, es el que más se usa. O sea, estamos hablando de 15 centímetros de diámetro por casi 9 centímetros prácticamente de alto. Es el como que más se usa para rompimiento de colpas. Esa es la razón de la forma del rompedor cónico, ¿ya? Colocarlo arriba de una roca para quebrar la roca, ¿ya? Sin tener que perforar. Como es APD 900, pesa 900 gramos, se desprecia el valor, el peso del cartón, vienen 18 unidades por caja y la caja pesa 16 kilos. Pero hay unos tremendos APD, los APD 2250, estamos hablando de 2,2 kilos de TNT más pentrita. Esos tienen 20 centímetros de diámetro, ¿ya? Imagínense un diámetro de 20 centímetros y una altura de 12,5 centímetros. Pesa 2,2 kilos de explosivo, vienen 8 unidades por caja y la caja pesa 18 kilos. Aquí hay características de ANFO, si se dan cuenta. Hay varios tipos de ANFO, ¿ya? Ahí estamos viendo varios tipos de ANFO. Está el ANFO Premium, el 2H, el ANFEX L, AL2, AL4, AL6, AL8 y AL10, ¿ya? Esos son ANFO en saco, con una densidad que varía entre 0,77 gramos centímetro cúbico. Hay otro de 0,60, ¿ya? Ese es menos potente, porque entre menos denso, menos potentes son los explosivos generalmente. Si se compara ahí usted, miren, 0,6 es la densidad en este caso, gramos por centímetro cúbico, pero tiene una velocidad de detonación de 2900. En cambio, el de 0,78, que es más denso, tiene una velocidad de 4680. ¿Se dan cuenta? Pero el típico ANFO, este que está acá, el ANFO a granel, por eso dice ANFO nomás, este es el que más se usa, este es el que más se usa, que tiene una densidad de más o menos, ¿cierto?, 3% respecto de 0,77 gramos centímetro cúbico. En otras partes aparece como 0,78 gramos por centímetro cúbico. Velocidad de detonación varía, no es exacta, entre 3.800 y 4.100 metros por segundo. Por eso yo les ponía 4.000 metros por segundo, ¿se acuerdan? Y aquí les ponía 0,78 gramos por centímetro cúbico. Ese es el ANFO más común. Este viene en sacos y este viene a granel. Presión de detonación, 30 kilobar. Nosotros habíamos calculado 31,2 porque lo calculábamos a 4.000 metros por segundo y a 0,78 gramos centímetro cúbico. Pero es más o menos la misma, ¿cierto? 30 kilobar. Energía liberada, 3.818 kilojoules por kilogramo el ANFO. Obviamente la resistencia al agua, como les dije, es nula, no existe. Diámetro mínimo recomendado, 2,12 pulgadas. Si usted utiliza, por ejemplo, usted llena un ANFO con un cilindro menor, no se aprovecha bien la capacidad del ANFO. En este caso, el premium, el diámetro mínimo es de 1 pulgada. 1 pulgada, o sea, bajo 1 pulgada, por ejemplo, en media pulgada, lo más probable es que no trone, no detone el ANFO en media pulgada, ¿ya? No va a detonar el ANFO en media pulgada. Necesita mínimo 1 pulgada en el caso del premium. Volumen de gases, 1.050 litros por kilogramo. Bueno, es ANFO, así que es 1 a 1, ¿cierto? La relación en peso al ANFO es 0,78 gramos centímetro cúbico. Después existen unos ANFO que se llaman ANFO pesados. Estos ANFO
pesados, si no mal recuerdo, tienen más petróleo. El anfo pesado tiene más petróleo en su mezcla. Y eso hace que tengan una mayor densidad, como se dan cuenta ustedes, 1, 1,2, 1,3 gramos centímetro cúbico. ¿Ya? Y al tener mayor densidad, ¿cierto? Tienen un poco más de velocidad de detonación. Y eso hace que en general sean más potentes, ¿se dan cuenta? Si se dan cuenta acá, el anfo pesado es más potente en cuanto a presión de detonación. En cuanto a presión de detonación es mayor que la presión de detonación del anfo común y corriente. Hay uno que dice que puede resistir al agua, que es el Blendex 950. Dice buena resistencia al agua. El Blendex BG también, buena resistencia al agua. Seguramente el exceso de petróleo lo hace más impermeable. Pero aquí el radio crítico, ¿cierto? Para que explote o detone el anfo es mayor. Estamos hablando de 4 o 5 pulgadas de diámetro. Ese es el diámetro mínimo recomendado. Volumen de gases sobre 1000 litros por kilogramo. 1094, 1089, 1057 litros por kilogramo, ¿ya? O sea, más de 1 metro cúbico de gases por kilogramo. Y la relación al anfo normal, te dice aquí, por ejemplo, el Blendex 950 tiene una relación en peso de 880 gramos de anfo común y corriente, son equivalentes a 1 kilo de Blendex 950. Y 1,47 litros del anfo común y corriente son equivalentes al Blendex 950, 1 litro de Blendex 950. Entonces así hay muchas características que las vamos a ir viendo de a poco de los explosivos. Entonces, para no aburrirlos con estas características, voy a dejar esto y vamos a hablar sobre las características genéricas de los explosivos. ¿Ya? Una de las características, uno habla de propiedades de los explosivos. Entonces, las propiedades de los explosivos son las siguientes. Las características de carácter práctico, que son básicas de un explosivo, son las que les voy a nombrar ahora. La potencia explosiva, el poder rompedor, la velocidad de detonación, la densidad del explosivo encartuchado, la resistencia al agua, la calidad de los humos que genera, la sensibilidad que ya les había hablado y la estabilidad química. Todas esas son propiedades de los explosivos. Potencia explosiva, ¿se acuerdan que vimos la potencia en relación al anfo? Poder rompedor, el poder rompedor tiene que ver con la presión de detonación, la velocidad de detonación, la densidad del encartuchado, la resistencia al agua, la calidad de humos, la sensibilidad y la estabilidad química de los explosivos, la estabilidad química de los explosivos. Entonces, lo primero que les voy a definir es qué es lo que es la potencia explosiva. La potencia explosiva. Se puede definir la potencia explosiva como la capacidad que posee el explosivo para quebrar y proyectar la roca. Repito, se puede definir la potencia explosiva como la capacidad que posee el explosivo para quebrar y proyectar la roca. En realidad se trata de la energía del mismo aprovechada en la voladura. Es la energía del mismo explosivo aprovechada en la voladura. Esta característica depende fundamentalmente de la composición del explosivo, o sea, de la química del explosivo, pudiendo optimizarse con la adecuada técnica de voladura. Existen diferentes métodos para valorar la potencia de un explosivo, ¿ya? Existen diferentes métodos para valorar la potencia de un explosivo. Hay una técnica que se llama la técnica del péndulo balístico, entonces se cuelga una especie de bola de acero cerca del explosivo donde se va a tronar y depende de cuánto lo mueva, va a ser la potencia del explosivo. Por eso se llama péndulo balístico. Pero eso no nos vamos a pegar en esos términos. Entonces ya tienen claro lo que es la potencia explosiva. Les voy a mostrar el péndulo balístico para que lo conozcan, para que vean cómo se mide la potencia explosiva, ¿ya?
Ese es el péndulo balístico, ¿ya? Entonces, dependiendo cuánto mueva esto, el explosivo, una vez que trone, es la potencia del explosivo. ¿Se entiende, cierto? Entonces, ahora le voy a dar otra característica de explosivo, que también es importante, una propiedad muy importante, que es el poder rompedor del explosivo. El poder rompedor del explosivo. Poder rompedor del explosivo. El poder rompedor es una característica del explosivo que indica la capacidad de quebrantar la roca. El poder rompedor es una característica del explosivo que indica la capacidad de quebrar la roca debida exclusivamente a la onda de detonación, o sea, la onda de choque que genera la detonación, y no al conjunto de la onda de detonación más la presión de los gases. ¿Se acuerdan que primero la presión de detonación pega como un golpe, como un martillazo? Entonces, así medimos el poder rompedor, no con la presión que ejercen los gases al expandirse, producto del calor que genera la combustión del explosivo. La combustión violenta del explosivo generaba calor, ¿se acuerdan? Ese calor lo que hace es como inflar los gases que generó el explosivo. No es que los infle, pero el calor hace que aumenten de volumen de forma violentamente. Entonces aquí cuando hablamos del poder rompedor no nos estamos refiriendo al aumento de volumen de los gases, sino solamente a la presión de detonación. Entonces el poder rompedor es una característica del explosivo que indica la capacidad de quebrar la roca, exclusivamente debido a la onda de detonación y no al conjunto de la onda de detonación más la presión de los gases. Porque si consideramos las dos cosas, estamos hablando de la potencia del explosivo. La potencia del explosivo, si consideramos la presión de detonación más los gases, estamos calculando otra cosa que se llama potencia del explosivo, que acabamos de ver. El poder rompedor es un parámetro muy importante para los explosivos de uso no confinado o desacoplado, cuyos gases no pueden ejercer grandes presiones. Es el caso de las cargas huecas y de las cargas para taqueo. Su caracterización se realiza mediante el método de Hess, en el que se determina la reducción de altura que provoca la detonación de una cantidad de explosivo definida en un cilindro de plomo. ¿Ya? Entonces, el pencazo hace que se reduzca ese cilindro de plomo. Repito, es el caso de las cargas huecas y de las cargas para taqueo. Su caracterización se realiza mediante el método de Hess, en el que se determina la reducción de altura que provoca la detonación de una cantidad de explosivos definida en un cilindro de plomo. Es como un martillazo que le pego a ese cilindro de plomo y cuánto se reduce me va a indicar cuánto poder rompedor tiene el explosivo. Entre más se reduzca ese cilindro de plomo, obviamente más poder rompedor va a tener. También es un método más adecuado para explosivos sensibles al detonador y de diámetro crítico pequeño. Esa es otra característica de los explosivos, el diámetro crítico. ¿Qué significa diámetro crítico? Por ejemplo, si yo tengo un de estos lápiz Bic y yo meto ANFO en ese lápiz Bic y le intento colocar un detonador, obviamente no va a caber el detonador, pero imaginemos que puedo meter un detonador pequeñito de 1 centímetro de largo e intento hacer detonar esa columna de ANFO en un lápiz Bic. Eso no va a explotar porque no tiene el diámetro crítico. El diámetro crítico es el diámetro mínimo que tiene que tener la columna de explosivo para que realmente detone. Si es menor el diámetro crítico, significa que el explosivo no va a explotar, ¿ya? Entonces el diámetro crítico es el diámetro mínimo que tiene que tener una columna de explosivo para que detone. El diámetro mínimo, por eso se llama diámetro crítico. Bajo ese diámetro crítico, la columna de explosivo no va a explotar, ¿ya? Así de simple. Bajo ese diámetro crítico, la columna de explosivo no va a explotar. Si bien es un ensayo desarrollado, estoy hablando del poder rompedor, si bien es un ensayo desarrollado hace mucho tiempo y que los explosivos han evolucionado en gran medida de su desarrollo, sigue ofreciendo resultados satisfactorios a pesar de que hay corrientes de pensamiento que desaconsejan su uso. ¿Ya? Eso es el poder rompedor de un explosivo. Les voy a mostrar cómo se hace, cómo se mide, ¿cierto? Con el ensayo o método de Hess, el poder rompedor de un explosivo. Le voy a mostrar una imagen.
donde se ve esto. Ya, entonces esto es como el cartucho explosivo. Ahí está el detonador, ¿cierto? Ahí hay un disco de acero que va a estar encima de ese cilindro de plomo. Es un bloque de plomo pesado, ¿ya? Que tiene 65 milímetros de alto por 40 milímetros de diámetro. Entonces ahí pongo un disco de acero y arriba el explosivo y después detono ese explosivo. Fíjense que no está confinado el explosivo, no está dentro de un orificio. Entonces el explosivo va a ejercer una presión hacia abajo y va a hacer que el plomo se aplaste, ¿cierto? Entre más aplaste el plomo respecto de la altura original, significa que tiene mayor poder rompedor. Entonces, entre más aplaste el plomo desde su tamaño original, se miden esos milímetros y eso significa que tiene más poder rompedor. Ese es el método de Hess. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Dudas, preguntas. No, profe. Ya. Entonces les recuerdo a Lucas Pacheco, si no me equivoco, y a Roberto Yáñez, el otro compañero, ¿o no? Que como no se engancharon en la prueba para rezagados, que lo hagan hoy día a las 8, ¿ya? A las 8, por favor, por el aula. Nos estamos viendo entonces. Chao, chiquillos. Chao, profe, que esté bien. Igualmente.